están? Gusto verles, gusto saludarles. Dios es bueno. Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? No por el edificio, no por el lugar. La Biblia habla de, cuando habla de la iglesia, es la palabra eclesia en el griego, que Dios está hablando a la gente, a los congregados. Eso es eclesia, los reunidos, donde quiera que estén los creyentes. Antes no había templos, no había edificios, se reunían donde podían y nunca se dio importancia en los primeros siglos al lugar, porque la enseñanza era que ahora éramos templos vivos nosotros, amén, que nosotros somos templos vivos donde mora el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios. Nos hemos rendido a Cristo, lo hemos reconocido, hemos sido bautizados, ¿verdad? Creyendo en Él, y hemos sido llenos del Espíritu Santo para vivir como templos de Dios, amén. Tuvimos una transformación, una metamorfosis, dice la Biblia, cuando fuimos regenerados para vivir ahora lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros, la vida nueva que Él otorga al creyente, que eso es lo que nos da la fe en Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a continuar. Estamos leyendo el libro de Pedro y vemos que vamos pues en el capítulo 4, hoy empezamos el capítulo 4 y pues comenzamos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora oramos a ti, oramos en el nombre de tu Hijo amado. Reconocemos, Señor, que dependemos de ti siempre, que todo el tiempo estamos susceptibles a nuestra debilidad, a nuestra humanidad. Señor, necesitamos ser fortalecidos por tu Espíritu y seguir creciendo, madurando para seguir firmes y seguir plenos, Señor, en ese gozo que tú nos das y en esa firmeza de vida que tú nos llamas a tomar la cruz, y queremos estar conscientes en esta mañana, tomar la cruz negándonos a nosotros mismos. Te damos la gloria, Señor, y queremos estar con un espíritu abierto a recibir tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, capítulo 4, hermanos, libro de Pedro, primera de Pedro. Recuerden que el contexto general del libro es la persecución. Los cristianos, al sufrir persecución, no solamente eran atormentados por el imperio, eran tiempos de Nerón, eran persecuciones fuertes de muerte, perdían todo, quedaban a la deriva sin saber qué hacer. Pedro escribe esta carta para fortalecer su fe. Los primeros cristianos padecieron, sufrieron realmente como Cristo lo hizo. Y Jesús dijo, si a mí me persiguieron, ustedes también. A ustedes también lo van a perseguir. Y el cristianismo en todo el mundo es perseguido. En todos lados, donde quiera que hables de Cristo, la gente va a tratar de, a lo mejor no te va a matar ahorita aquí, en esta población, pero sí van a tratar de evitarte, de negarte, de cerrarte la puerta, de evitar que, o te van a atacar, o si estás en tu trabajo, te van a atacar porque eres cristiano, te van a empezar a esas críticas, van a hablar de ti mal, van a echarte tierra, van a estar en contra tuya. Y así es el espíritu del mundo. Donde está el Espíritu de Dios siempre va a estar en oposición, siempre va a estar atacando el espíritu del mundo al que tiene el Espíritu de Dios. Vemos que entonces el capítulo 3 habla de sufrir por causa de la justicia. Se sufre por hacer el bien, y eso dice el Señor que somos bienaventurados. También debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Parece un trabalenguas, pero está diciendo que nosotros, cuando en la vida que estamos llevando, seamos pacientes con los demás a la hora de que ellos tengan una duda o busquen una respuesta, y que nosotros lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Mejor es padecer por hacer el bien que haciendo el mal. Es decir, a veces decimos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué si estoy haciendo lo bueno ahora que soy cristiano, ahora que ya soy, que me estoy congregando, ahora que me estoy acercando a Cristo, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando aquello?
La Biblia no nos miente, Dios no nos engaña, Dios nos advierte que seremos probados, que pasaremos tribulación y que es mejor que hagamos bien y suframos a que hagamos mal y de todos modos suframos. Y porque en este mundo todos vamos a padecer, todos vamos a sufrir de alguna manera, todos vamos a digamos, pues a experimentar lo que es el sufrimiento, todos. Pero hablábamos de que el cristiano, el creyente en Jesús, es el único que sufre con un propósito. Y eso nos debe llenar de convicción, de que estamos en las manos de Dios y en los planes de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y vemos que hablaba de eso, de que Cristo, el capítulo 3, de que Cristo sufrió por nosotros y que Cristo se hizo cargo del pecado de nosotros para podernos llevarnos a Dios. ¿Se acuerdan el verso 18 al 22? Y vemos que nosotros como cristianos pues también vamos a padecer. Vamos a ver el capítulo 4, verso 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. A ver, hágale así. O sea, Cristo, Él sufrió, obviamente lo que Él hizo nos salvó, nos alcanzó, fue un sacrificio perfecto. Pero en medio de todo Él estuvo todo el tiempo pues con un pueblo que se le oponía, que lo rechazaba, que sufría atentados de persecución, muchas veces lo quisieron matar, otras veces lo quisieron apedrear. A Jesús todo el tiempo el rechazo, la gente, los opositores. Y cuando llega el momento de sufrimiento, sufrió mucho antes de ser crucificado. Y todos sufrimientos, el Señor dice que nos armemos del mismo pensamiento. Jesús, cuando lo seguían las multitudes, Jesús se daba la vuelta y les decía: chéquense bien, porque el que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz, porque debe estar dispuesto a morir. Vivimos en un cuerpo con sensaciones que queremos siempre vivir cómodos, a gusto. No queremos que nada nos incomode, hasta si tienes calor, hermano, súbale más al aire, va a estar bien a gusto, con el aire acondicionado aquí en la iglesia. Bien. Queremos la comodidad, la tranquilidad. Ay, esta silla me pica, ya no voy a ir a la iglesia. No, hace mucho calor, ya no voy a ir a la iglesia. Hace mucho frío, ya no voy a ir a la iglesia. O sea, cualquier cosa nos puede incomodar para poner excusas y no ser fieles a Cristo. Pero esta carta ustedes van a ver cómo nos va a invitar a ser fiel a Cristo a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces hoy tengo mucho sueño, hoy me siento muy cansado, hoy me duele aquí, hoy me duele acá? No hay ese vestido, no lo lavé, pues no voy a ir por ese vestido que quería lucir ahí en la iglesia. Y a veces estamos acostumbrados a vivir de la forma más cómoda, cuando Cristo nos lleva a la cruz, a armarnos del mismo pensamiento. Así como Cristo sufrió, uno debe estar dispuesto a sufrir por causa del Señor. Y bueno, ya hemos compartido de esto, porque a veces cuando tú tienes la disposición a sufrir, es cuando menos sufres. Porque Dios dice: bueno, pues ya para qué quiero que sufra, si quiero que sufra es para que aprenda, para que se enseñe. Pero cuanto más te aferras a no querer sufrir, es cuando más vas a sufrir. Porque vamos a estudiar el propósito del sufrimiento también. Hay un propósito, nosotros ya aprendimos, sufrimos con propósito. Y no es que Dios quiera vernos sufrientes. En la iglesia tradicional hay un concepto como de que si sufro y me pongo el nopal en el lomo y me voy de rodillas, o sea, como que Dios ve ese sufrimiento como algo bueno, pero Dios no actúa, sino es que quiera vernos sufriendo, sino que Dios sabe que el sufrimiento provoca en nosotros una reacción o buena o mala, según el fruto de cada quien. En los hijos de Dios, el sufrimiento va a producir santificación, va a producir carácter, madurez, enfoque, y es lo que vamos a aprender. Pero en los que no son hijos de Dios, puro renegar, alejarse, endurecerse ante el sufrimiento. Pero los hijos de Dios se aferran al reino de Dios,
Mientras más sufrimos, más nos aferramos y más clavamos las uñas hasta con las uñas de los pies, aferrarnos al reino de Dios. Porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso dice la Biblia, o sea, aquellos que se aferran, hay que ser violentos, o sea, para quedarse en el reino, para aferrarse al reino de Dios, porque este mundo, el enemigo, Satanás, y este mundo, los pecados, los placeres y las ideologías sacuden el reino de Dios, y aquellos que se aferran son los que logran quedarse en él. Vemos entonces que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, en el verso 1, en la carne, Cristo padeció en la carne, nosotros también debemos de armarnos del mismo pensamiento. Escrito está en Romanos 8:32, que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, hambre, espada, desnudez, peligro, lo que sufras en esta vida, está escrito que no te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, cuando realmente has experimentado el amor de Dios, nada te podrá separar de Él. Cuando has experimentado el amor de Cristo, no hay cosa creada o situación, tribulación o problema que te aparte, no puede. Vemos que nosotros tenemos que tener esta mentalidad y estar dispuestos a padecer como Él padeció injustamente. Nosotros también vamos a padecer. Lo ideal es que padezcamos injustamente, o sea, que cuando nos hagan o nos causen sea por injusticia. El problema es de que muchas de las congregaciones no se están preparando, muchos de los cristianos no se están preparando porque también han entrado a la iglesia falsas doctrinas, ideas como pare de sufrir. ¿Cuántos escucharon esa congregación? O sea, esas ideas, no por hablar mal de las personas, ustedes saben que no hablamos mal de las personas, simplemente es una idea de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de que precisamente pare de sufrir, o sea, ya no vas a sufrir porque estabas en maldición, entonces Cristo viene, ahora Él es tu bendición y ya no va a haber maldición en tu vida. Entonces lo interpretan como que todo mal que sufras es una maldición y no debes de sufrirla. Cuando vamos a ver en esta carta que el cristiano sí sufre, Cristo sufrió, nosotros sufriremos también, pero tenemos que sufrir con una actitud correcta y con un propósito, sabiendo que es para bendición y salvación de otras personas al ver tu testimonio. ¿Cómo enfrentas la tribulación? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Cómo enfrentas las situaciones? Mira, había un hombre de Dios que George Muller, y este hombre confió tanto en Dios que empezó a servir a Dios inclusive en orfanatos y llegó a tener 10,000 niños alimentando. Imagínate, 10,000, imagínate qué tremendo. Y él tuvo que confiar en Dios, tanto que él no se preocupaba, y él hacía falta comida y él se ponía a orar, o sea, y él no andaba haciendo campañas ni pidiendo con el botecito como usted sabe que sucede. Y ¿sabes qué? Había gente que no podía dormir y que llegaba a deshoras de la noche porque decía, ¿sabe qué? No pude dormir porque sentía que debía traer esta comida. Fíjate nomás, un lechero que se le descompone su carro puro enfrente de ahí del orfanato y tiene que, esta leche se va a echar a perder, tómensela. Fíjate qué cosas tan tremendas, y este hombre confiando y nos lleva a pensar que nuestra vida pues es de fe y tenemos que confiar en Dios. O sea, Dios no nos deja. De hecho, cualquier cristiano que piensa así, que no va a sufrir, va a sacar, por ejemplo, textos como el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate bien, o sea, si tú hablas con un cristiano que piensa que no vamos a sufrir, te va a sacar un texto como ese, ¿no? Y tú dices, no, mira, no, yo rechazo, condeno tu lengua, refreno tus palabras, porque así hablan, ¿no? Así hablan, de que hablan positivo, como los metafísicos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo cancelo tus palabras porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ese mismo salmo, donde habla que la misericordia de Dios te seguirán, o sea, los
los versos anteriores dicen que aunque ande en valle de sombras y de muerte. ¿Te das cuenta? O sea, el bien y la misericordia te seguirán, sí, pero aunque andes en valle de sombras y de muerte. O sea, el valle de sombras y la muerte está presente muchas veces en nosotros los creyentes. Y en medio de todo eso podemos confiar en Dios, podemos tener nuestra esperanza en Dios, en los propósitos de Dios. Muchos murieron por causa del Señor y fue de parte de Dios, porque al morir lo que hacían era testificar realmente con su fe, que ellos aún a la hora de la muerte no estaban dispuestos ni a blasfemar, ni a hablar mal de las personas, ni maldecir a las personas. O sea, mantenían un carácter intachable, amoroso contra los que lo estaban matando. Mira, yo te perdono, tú eres el verdugo, pero te manda Roma a matarme, pero yo te perdono, porque y yo amo a Cristo, yo quiero ser fiel a Él, porque Él murió por mí. Entonces se les predicaban y veían el testimonio, la gente se convertía. Muchos de los verdugos se convirtieron. De hecho, el imperio fue trastornado por la palabra de Dios. Decía, los que trastornan el mundo entero, decían acerca de Pablo, el que predicaba. Decía, estos que trastornan el mundo entero, porque el mensaje trastorna porque pues te lleva a una revolución, pero una revolución no con armas de la tierra, sino con armas espirituales. Y mueven el mundo, y mueven a las personas, verse el testimonio. Otros Dios los guarda, ¿verdad? Y en este momento hay mucha gente, yo les he dicho, hay más de 50 países que se persigue la fe todavía. O sea, la persecución está presente. Aquí vivimos en un país bien cómodo, pero quiero decirles algo. Una vez fue un misionero a una de estos países donde persiguen el cristianismo, y él estaba maravillado de que estaban ocultos. Él llegó con alguien que lo había invitado, llegó de misionero, y al estar reunido con ellos, veía cómo ellos eran fieles y estaban dispuestos a morir por su fe, porque perseguían en ese país, porque podías perderlo todo, podían encarcelarte, podían matarte. Entonces él, hablando con uno de ellos, le dice, mira, para nosotros ustedes son como héroes, porque ustedes dan su vida por causa del Señor y son fieles a Dios, están entregados. Y dijo, ¿a poco sí? Dice, porque para nosotros ustedes son los héroes. ¿Cómo? Si nosotros somos bien light. O sea, nuestro evangelio es bien light, bien ¿cómo que somos sus héroes? Sí, porque ustedes, aquí en estos países no hay tanta sensualidad, tanta pornografía, tantos medios donde pueda la gente exponerse tanto al pecado, y ustedes están todo el tiempo bombardeados por ideologías, pensamientos, sensualidad, pecado que está a la mano. Y para nosotros ustedes son los héroes, porque se mantienen intachables ante un mundo que se los quiere tragar con el pecado, con la invitación a que está bien, a que todos lo hacen, a que practiquen cualquier clase de cosa pecaminosa. Y le hace ver, o sea, nos hace ver que estamos en una persecución también. ¿Te das cuenta? Ideológica, filosófica, una persecución de donde el pecado pues está acechando, donde el pecado está a la puerta, y necesitamos ante esa persecución nosotros también ser fieles. O sea, es otro tipo de persecución el que estamos sufriendo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento, y cuando estamos armados de ese pensamiento menos vamos a sufrir. El mismo Salmo que te comentaba no niega la idea de que debemos prepararnos para el valle oscuro, para la muerte inclusive, en un valle de sombras y ¿de qué? Y de muerte. Estaba con una tía que está muy grave, que le estaba pidiendo oración ahí en el grupo, y yo le decía que precisamente somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque aunque la muerte llegue, Cristo ya alcanzó la victoria por nosotros, para la salvación. Entonces somos más que vencedores. ¿Qué nos puede hacer? ¿Qué nos puede hacer? Ni la muerte nos puede hacer nada. O sea, estamos seguros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también
armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, es una idea de que nosotros ya no debemos de andar en pecado tampoco, y que debemos de estar preparados a sufrir. Fíjate, hay la versión Palabra de Dios para Todos, fíjate cómo lo explica de una manera más sencilla. Dice, Cristo sufrió físicamente, así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Cristo, pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. O sea, cuando tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, incomodarte por Cristo, es porque todavía no has resuelto ese asunto del pecado. Cuando tú resuelves el asunto del pecado en tu vida, no te importa sufrir por causa del Señor. Pero cuando tú vives en la carne, tu carne te tiene chiqueado, o sea, que no sufras, ay no, que no me duela, que no me incomode. Por eso la actitud misionera es eso de dar todo, de incomodarte, de que no importa qué vas a comer, si va a haber oportunidad de bañarte, si va a haber que vas a estar o dónde vas a dormir, o si va a haber aire acondicionado, a lo mejor va a estar lleno de mosquitos. Los misioneros, por ejemplo, el pastor Toño dice que una vez en un rancho llegaron y pues tuvieron que dormir en un gallinero, y que de repente un montón de animalitos se les subían, y que de repente bajaban las que estaban arriba, las gallinas, entre las vigas del lugar donde estaban, y bajaban las gallinas de repente a picotear, y ¿sabes qué? Y por ahí aluzaron y todo, y vieron que eran cucarachas que les pasaban así todo por donde estaban dormidos y todo, ¿no? Entonces, cuando tú, hermano, tienes esa actitud de que has abandonado el pecado, es que le has crucificado tu carne. Eso significa que ya no vas a chiquear a tu carne. ¿Cuántas veces no podemos ni siquiera doblegar nuestra carne, ni siquiera con un pedacillo de pan que se nos atraviesa? O las galletas Gamesa que por ahí se nos atraviesan cuando vamos a la tienda. Se nos atraviesan porque tú vas por un agua o algo y se te atraviesan unas galletas y no puedes dejar de que tu carne... ¿Sí me explico? Por eso el ayuno tiene mucho que ver para el cristiano, porque el ayuno es como decirle a tu carne que no. A ver, ¿el ayuno es bíblico, sí o no? Obviamente no te va a salvar, pero sí te va a ayudar a dominar tu carne. Entonces, amados, tenemos que imitar a Cristo en esa disposición a padecer. Y eso nos habla que debemos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra comodidad. Debemos de aprender a decirle que no al pecado, empezar a renunciar al pecado. También la Biblia habla y ya lo vimos en el capítulo 2, me parece, que dice: abstengáis de los deseos mundanos que batallan, ¿se acuerdan? Contra el alma. O sea que en la mente está la batalla, y de esos deseos mundanos dice: abstente de esos deseos. Dice Romanos 6 que no reine el pecado, o sea que el pecado le demos su lugar, o sea el lugar donde nosotros estamos crucificándonos y estamos haciendo a un lado, estamos apartando el pecado de nuestra vida, lo que Dios llama pecado, el orgullo, todo lo que la Biblia habla, pecado, fornicación, inmundicia, avaricia, cualquier tipo de pecado que el Señor nos confronte. Habla de morir a lo terrenal. Romanos 6:11 dice que nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, cuando el pecado se presenta a tu vida, ¿cómo debes de considerarte? Muerto. Cuando Cristo llegó a mi vida, que realmente me arrepiento, me convierto, en ese momento empiezo a experimentar lo que es el pecado. O sea, empiezo a experimentar que el pecado es destructivo, una conciencia de pecado, empiezo a sentirme mal por ello, por el pecado. Antes pues no me causaba ninguna reacción, pero cuando te conviertes a Cristo, o sea, el pecado, sabes lo profundo que es y lo que le costó a Cristo, lo que Él sufrió. Y todo esto, yo les decía, el tema anterior me parece, o el antepenúltimo, que
Cuando me arrepiento, entonces empiezo a pensar y a sentir que estaba viviendo horas extra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O sea, que el tiempo que había vivido pecando era como que ya no merecía estar vivo. Porque el pecado, ¿qué es? Las consecuencias del pecado es muerte. Entonces lo que empecé a experimentar es la misericordia de Dios. Que Cristo, por su misericordia, estaba vivo y seguía vivo. Y seguía, o sea, con la oportunidad de que rechazara el pecado, rechazara la maldad, la inmundicia. Y es importante entender que nosotros, o sea, al experimentar la vida, tenemos que darle un lugar al pecado, considerándonos muertos al pecado. Considerándonos muertos, como dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en ti, eres nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, ahora tienes una visión de la vida, tienes una meta. Mira, ahora en esta semana estaba pensando cómo el cristiano no debe perder el rumbo jamás, porque tiene un propósito. Cuando tú pierdes tu propósito, entonces te desvías, andas como un barco que perdió la orientación. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tenemos un propósito, Cristo es la meta. Ser como Cristo es la meta. Y vamos en esa travesía, en ese viaje, en ese caminar, porque vamos con una meta que sabemos que es el reino de Dios, la gloria de Dios. Entonces lo que pasa en este mundo no te va a atorar, no te va a detener ni te va a distraer, porque tú tienes una meta, la meta en Cristo Jesús, en su reino, en su gloria. Y esa es la mentalidad de un cristiano. Entonces se te atraviesa un pecado o algo, ¿sabes qué? Te consideras muerto al pecado. ¿Sabes qué? Yo ya morí. Pues te platiqué de que yo sentí que estaba viviendo tiempo extra, porque en ese momento valoras el sacrificio de Jesús, entiendes que por su gracia sigues aquí, entonces lo que haces es considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. Es decir, aprovechas tu tiempo, aprovechas tu vida, la vida en Cristo. Amén. Verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Ven cómo está hablando de ponerle un lugar al pecado? De poner en su lugar al pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios, cuando venimos a Cristo, venimos arrastrando toda clase de pecados, toda clase de deseos, toda clase de vicios, perturbaciones, una vida perversa. Cuán bajo, cuán inmundo es una persona, su mente, su corazón, que ha caído a la pornografía. Cuán perturbada está su alma. Y ahorita estamos en una generación totalmente pornográfica. Entonces de ahí Dios está sacando a la gente. Dios está sacando para que tengan una conciencia limpia, una vida limpia, una mentalidad restaurada, un corazón limpio. Y todo eso nos lleva a vencer todas esas prácticas, a renunciar a todos esos pecados, cualquiera que sea el pecado que Dios te confronte en esta mañana. O sea, Dios te llama a salir, a ser libre, porque rompe la cadena, porque Cristo te hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces estamos viviendo tiempos muy tenebrosos. La gente busca cumplir sus sueños, sus anhelos, satisfacer sus deseos, pero viven para su pecado, para ellos mismos. Pero la nueva vida en Cristo nos invita a tomar la cruz, a negarnos. Y eso no quiere decir que vamos a ser infelices, eso quiere decir que vamos a descubrir lo nuevo, lo que hay en Cristo, nuevos deseos, nuevas sensaciones, un despertar espiritual, un gozo, una llenura del Señor, que nos satisface en todos los sentidos, que podemos estar llenos, repletos, gozosos de la llenura que Cristo nos da. ¿Cuántos dicen amén? Antes vivíamos para las pasiones, ahora vivimos para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces esas pasiones no nos llevaban a ser egoístas, a ser
desobedientes al pecado, a la muerte. Pero entonces el verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. A los gentiles es a la gente del mundo. A la gente del mundo, bástate ya el tiempo para agradar al mundo. Ahora, ¿a quién vamos a agradar? A Dios. ¿Cuántas veces no te sientes motivado a agradar a las personas con las que estás? ¿Cuántas veces a las amistades? Hay veces que, mira, Satanás va a ser capaz de traerte a la persona más influyente y ponerla a tu puerta para que te presione para pecar. Persona que a lo mejor tenías en alta estima, en alta respeto. Imagínate que estás en una empresa y llega el director de la empresa, una empresa grande, llega el director de la empresa y lo invita a tomar. Entonces se siente presionado por el jefe, que es autoridad, y se dice, ay, pues sí, vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Satanás mueve los hilos. Satanás mueve los hilos y el Señor te dice, bástate ya el tiempo pasado para andar viviendo para agrado de la gente, para agrado de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, en toda esa forma de vida que ande uno agradando a la gente, porque ahora vivimos para la gloria de Dios. Yo les he compartido que no hay mejor forma de vivir que vivir para la gloria de Dios. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios, estamos viviendo o para nosotros mismos o para el mundo. Y todo eso trae consecuencias de muerte, destructivas. Yo no sé cuántas veces cuando experimentaste esas emociones de enamoramiento, de chavalo, cuántas veces no quisiste ser la persona perfecta para esa persona. ¿Cierto o no? Cuando estabas enamoradillo, y hablo en el mundo, no estoy hablando acá en Cristo, porque Cristo es un amor perfecto, equilibrado. El amor que a veces una persona se deja llevar, de ese amor quinceñero, de ese amor que, ¿cómo tratas de comportarte ante esa persona? Impecable, ¿cierto o no? O sea, cuando experimentaste eso, ¿cómo eras? ¿Cómo te comportaste? ¿Por qué? Porque querías agradar a esa persona que amabas. Y querías agradarle, entonces tenías la mejor reacción, el mejor comportamiento. O sea, tratabas de ser lo más alineado posible. Lo más gracioso, lo más atento, lo más, obviamente no era verdad, no era realidad, pero tratabas de tener ese comportamiento. Y lo mismo, o sea, mira, cuando el Señor nos hemos enamorado de Cristo, nos hemos enamorado de este Dios todopoderoso, que vemos su majestad, que lo habíamos ignorado, que Él es grande y majestuoso y lo habíamos despreciado, que lo habíamos dejado con la mano extendida, que lo habíamos insultado con nuestra forma de vivir y de pensar, que le habíamos ofendido. Y ahora entendemos que Él nos perdona, que nos ama, que tiene un plan de vida glorioso en su presencia. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a correspondernos, empezamos a enamorar y empezamos a vivir para agrado de Él. Cuando tú estabas enamorado, no te importaba cumplir tus caprichos, sino presentarte lo mejor que pudieras ante esa persona. ¿Cierto o no? O sea, te sacrificabas tu tiempo, tu sueño, no le haces si te desvelaras, no importa nada. ¿Por qué? Porque era ese anhelo de corresponder, ese anhelo de quedar bien con esa persona. Y nosotros somos llamados a vivir enamorados del Señor y vivir para agrado del Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo? O sea, debemos de tratar de vivir con ese agrado, con esa forma de tratar de quedar bien con Él y no con el mundo. Imagínate de repente quedando bien con el mundo o con la gente y le quedas mal al Señor. Por eso dice la Biblia que el que se avergüence de Él, el que se avergüence de mí, dice que delante de estos hombres, dice, yo me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles, delante de esa persona que se avergüence del Señor.
Verso 4 dice, ¿a esto les parece cosa extraña? A eso es con lo que tú decides no quedar bien ya en el mundo. Dice, a ellos les parece cosa extraña que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, en la misma perversidad de ir corriendo hacia el pecado, hacia la inmundicia, hacia esa forma de vivir, de vicios, de placeres, de personas que inmediatamente tratan de invitar a otros. Muchas personas, por ejemplo, en mi trabajo, clientes o algo que yo voy con ellos manejando y vamos compartiendo así a gusto, y de repente, oye, vamos a tal lado, y empiezan a querer que los acompañe a tomar, que los acompañe así alguna cosa, y uso eso, pues ya les empiezo a compartir, porque obviamente no me va a interesar quedar bien con ellos, sino con Dios. Pero el asunto es de que las personas luego buscan arrastrar hacia lo que están haciendo, a lo que están viviendo, arrastrar a otros. Vemos que a ellos les va a parecer cosa extraña, que nosotros, oye, pero ¿por qué no? Y van a agarrar la misión de hacerte caer. Amigos, amistades, primos, parientes, conocidos, te van a insistir a que tomes, a que practiques la fornicación, a que hagas lo que ellos hacen. O sea, van a hacer lo que sea porque tú lo hagas. Y les va a parecer extraño, pero ¿por qué no? ¿Por qué ya no lo haces? ¿Por qué no corres con nosotros en ese desenfreno? Dice la Biblia. Y te van a empezar a ultrajar, te van a empezar a perseguir. ¿Cuántos han experimentado eso? Que porque no haces lo que los otros hacen, te empiezan a estar presionando y ándale, y que una no es ninguna, y empezar con ese tipo de cosas, a quererte forzar. Mira, una vez yo venía de Estados Unidos, y lo crees que pues yo venía con mi hermano y lo venía cuidando, y luego no llegan con prostitutas, y luego no pagan una prostituta para mí también, hermanos. Fíjate nomás. ¿Y sabes qué hice? La metieron al cuarto donde yo estaba. ¿Y sabes qué hice? Me quedé en el carro. Fíjate nomás. Pero ya estaba pagada y todo. Fíjate nomás. Y fueron por ella y se la trajeron y la metieron al cuarto. Fíjate nomás cómo el mundo, a que participes. El otro día, estando en una fiesta de la familia, pues había unas personas ahí que de repente pues ellos tenían unas cubitas ahí, ¿verdad? Y era una fiesta de niños, que hacían personas tomando. Bueno, pues ya saben cómo es el mundo, ¿verdad? Y luego entre la plática me cambian un vaso con vino. O sea, yo tenía mi vaso de refresco y luego no me cambiaron el vaso con un vaso con vino. O sea, ni cuenta me di yo en la plática cuando ya me habían cambiado, y imagínate al probón de casi escupo ahí de que pues sentí pues el vino decir de que me lo habían cambiado. Fíjate cómo es el mundo de tremendo. Buscan la manera desde que participes, de que te ensucies, de que trates de participar de lo mismo. Y son cosas, hermanos, terribles, pero estamos en un mundo donde nos toca a nosotros pasar esa prueba y mantener esa fidelidad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice el verso 5? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pero ellos son los que van a dar cuenta. Porque nosotros, dice la Biblia, que no somos llamados ni a juicio ni a condenación. Al contrario, nosotros estaremos en el tribunal que está juzgando a aquellos que no aceptaron el regalo de amor y de salvación. Es un regalo de amor y salvación, de perdón. Dice verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. Fíjate que estos que se predicó el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Fíjate, estos son de los textos que usan para hacer pensar. ¿Se acuerdan que Jesucristo bajó a los infiernos, pero que había salvado a los que no se les había compartido? En la clase anterior hablamos de que creemos que Jesús bajó a los infiernos, sí, porque la Biblia lo establece, para
proclamar victoria, ¿se acuerdan? Proclamar victoria, y que generalmente la iglesia compartía esa postura, o la otra que era la que ya explicamos del capítulo 3, que era de que no era que ese verso hablaba de que Cristo había bajado, sino que había predicado con Noé, ¿se acuerdan? Bueno, el asunto está de que usan este texto para decir que se ha predicado el evangelio a los muertos, y aquí no está hablando que este texto se le habló a los muertos para que fueran salvos, sino que está diciendo que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Note usted el contexto: para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, que aquellos que nos atribulan y nos persiguen, inclusive habían muerto por causa del Señor, ellos habían sufrido un juicio del mundo, de la gente, pero en espíritu son juzgados por Dios, pero para salvación. ¿Se da cuenta? O sea, no está hablando de que se le predicó a los muertos, sino a los que ya habían muerto. Espero que lo estén entendiendo. O sea, por eso se predicó el evangelio a los muertos. O sea, a los que ya estaban muertos se les predicó el evangelio pues cuando estaban vivos, para que aunque hayan sido juzgados por los hombres como malhechores, porque así nos tenían a los cristianos antes, como Esteban, como todos los que sufrieron, entonces, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, habla de la salvación final que es en Cristo Jesús. Hasta aquí todo está claro, ¿no? O sea, no está hablando de que se le predicó a los muertos, sino a los que, usted sabe, a los que habían creído y murieron por causa del Señor. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, el cristiano siempre debe de vivir con la conciencia de que el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque de todos modos, sea que muramos o sea que Cristo venga, es una conciencia que debe estar en los cristianos, de que pues como cristianos debemos de mantenernos fieles, porque al final todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y en esas cuentas que vamos a dar, pues obviamente está, ¿sabes qué? ¿Creíste en el Señor? Pues obviamente, ¿verdad? Creí en el Señor, puse mi fe en Cristo, confié en Él. Pues obviamente dice la Biblia que el que nos recibe no es Pedro, que está con las llaves, sino que es Jesús el que nos recibe, y que Él es el que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínate, o sea, el que te va a recibir es Cristo a la puerta, en el reino de Dios. Imagínate que te mueres, pero el primero que te recibe, ¿quién es? Cristo allá, y otorgando una entrada grande a su reino. O sea, como quiera, nosotros debemos de vivir con la conciencia de que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Sobrio es una persona contrario a ebria, es una persona que está siempre despierta. Eso habla de esa sobriedad de mente. Y velad en oración, o sea, que nos mantengamos en esa comunión con Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, nos invita a vivir, sobreponernos ante el sufrimiento y vivir una vida de amor entre nosotros, ferviente amor, conscientes de esta actitud ante la muerte. Verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Antes se requería mucho el hospedarse, porque pues dentro de las persecuciones muchos tenían que huir, y los de otros pueblos que eran creyentes estaban dispuestos a hospedar a personas y recibir. Hubo un movimiento de hippies, ustedes saben, en los años, ¿se acuerdan? 60, 70, un movimiento de hippies. Y cuando muchos hippies se convirtieron, un pastor empezó a hospedarlos en su casa, y llegó el momento en que en su casa estaba todo lleno de hippies,
Después mejor compró un lugar donde pudieran estar, porque estaba toda su casa llena de la cocina, la sala, todo llenos ahí en el patio. Acampaban allá afuera de su casa porque en ese mover que la gente de los hippies empezó a buscar el conocimiento, la verdad, empezó a buscar muchas cosas, pues muchos encontraron a Cristo dentro de ese movimiento hippie y a muchos se les compartió el evangelio. Entonces, hermanos, habla aquí del hospedarnos unos a otros sin murmuración. O sea, debemos de estar nosotros, desarrollar que nuestras casas sean abiertas, ¿verdad? Para otros cristianos, para otros creyentes. Cuando haya necesidad, cuando hay una situación, o imagínate que venga un congreso, una demanda y que, oye, ¿quién quiere hospedar? Ah, pues yo. Y el hospedarlos pues requiere atención y requiere que, ¿sabes qué? A ver tu desayunito, a ver qué se ofrece, qué se puede bendecir pues a esas personas. Y es una actitud cristiana, o sea, dentro de lo que debemos desarrollar, el hospedarnos los unos a otros, dice, sin murmuraciones. O sea que no, a la hora de hospedar, no sea uno criticón con las personas que se quedan, o que los que los hospedan también no sean criticones de las casas que los hospedan. Había unos congresos que hacían en un estado, hace mucho que no estábamos en casa de oración, y pues a veces te tocaba llegar a casas de ricos bien lujosas, bien cómodos, o a veces te tocaba una construcción que todavía no estaba ni terminada, donde no había ni luz, ni agua, ni nada, y ahí se quedaba uno, y a batallarle con todo lo que se tenía que sufrir ahí sin servicios, y por eso dice sin murmuraciones, ¿no? Verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dios nos equipa con dones. Debemos de vivir, como está diciendo, afrontar las situaciones, vivir en amor, aprender a hospedarnos. Y luego dice, y ministrense unos a los otros con esos dones que Dios les da a cada uno. Hay muchos dones que Dios nos da. Hay dones del Espíritu, que son milagros, sanidades, lo que es la revelación, palabra de ciencia. Hay veces que el hermano ocupa una palabra y puedes dársela porque Dios te usa pues con ese don de palabra de ciencia o de sabiduría. Y son dones que hay ahí que debemos de ministrar a otros. Y están los dones que Dios nos da al nacer y los dones que Dios da en Cristo para el ministerio. Que está en 1 Corintios 12, están los dones, que dice hay diversidad de operaciones, ministerios y dones del Espíritu Santo. O sea, Jesús da dones, el Padre da dones, el Espíritu Santo da dones. Ahí está la Trinidad. Hablamos de la Trinidad en el tema anterior. Vemos entonces que cada uno debe de entender y saber que es una parte en el cuerpo de Cristo y podemos ser de bendición para otros. La Biblia habla de dones de generosidad, inclusive gente que sabe dar. A lo mejor no tienes un don de sanidad o algo así, o de predicar, pero Dios te mueve por el lado de la generosidad y eso ministra a otros, que te enseña el Señor a ser misericordioso, ¿verdad? O a llevar la palabra. O sea, de muchas formas Dios te va a usar en distintos dones. A lo mejor evangelista, a lo mejor profecía. No sabe uno en qué forma Dios te va a usar, pero hay que dejarse mover, hay que estar presto. Para eso se requiere, Señor, úsame, Señor, heme aquí, Señor, quiero estar dispuesto. Vas a disponerte, a abrirte, Señor, ¿qué quieres que haga? Muéveme, úsame. Se requiere esa disposición, ese amor, esta vinculación con lo que estamos hablando, esta disposición a sufrir, a incomodarte por causa del Señor. ¿Me pueden ayudar ahí en cabina? ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque se me perdió ya el tiempo. A ver. ¿Ahí dice o no dice? ¿50? Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para poder continuar en el verso 12. Amén.
vamos a orar y vamos a despedirnos. Termino con esto para que sigan poniendo atención, por favor. La vida cristiana no es una promesa de comodidad, sino un llamado a ser fieles. O sea, Dios no te llama a estar cómodo. De hecho, Dios te incomoda. Vemos que los cristianos que Pedro les estaba escribiendo esta carta, pues estaban enfrentando persecución y rechazo, sufrimiento. Entonces Pedro nos recuerda a manera de conclusión que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero que no es un obstáculo. Es un medio por el cual Dios te va a formar, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer que te extiendas espiritualmente y te va a ayudar a tener el sufrimiento, este proceso como dice la Biblia, como un horno purificador, como un fuego purificador. En la Biblia, en Primera de Pedro ya vimos que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y que aunque perecedero se prueba con fuego, es decir, una fe para Dios vale oro, y cuando el oro es probado, el fuego hace que se le salga la escoria. O sea, lejos de un cristiano verse oprimido y un cristiano con la tribulación y los problemas verse desanimado, al contrario, se goza, se refleja en Cristo, entiende su propósito y sabe que Dios está trabajando porque confía en su Dios. Porque lejos de menguar su fe va a aumentar en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen así sea? Así sea, hermanos. Amén, eso significa amén. Por eso decimos amén. Así sea. Que cuando tengamos una tribulación, nuestra fe aumente. ¿Cuántos usan como excusa que están sufriendo para no creer en Dios? Y fíjate cómo el creyente, todo lo contrario, se afirma más a Dios. Se afirma más a Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 2, que tengamos gozo cuando sufrimos, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O sea, te va a crecer en tu carácter, te va a hacer crecer, te va a hacer más aguantable, tener más aguante en la vida. Aprendimos también que el cristiano verdadero debe de vivir para la voluntad de Dios, no para la voluntad del mundo ni de la gente. Y esto expresado con amor, servicio y hospitalidad, como ya vimos en estos textos que estudiamos. Que cuando suframos sabemos que estamos en sus manos. Amén. Cristo padeció en la carne. Nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento y vemos que el hecho de estar sufriendo, muchas veces como cristianos nos va a estar como conscientes de que nosotros hemos aborrecido el pecado y nos permite estar alertas y despiertos ante el pecado. Cuando tú sufres, a lo menos a mí me pasa que cuando yo sufro, yo estoy, Señor, ¿qué me falta crecer? ¿Qué me falta enfrentar? ¿Qué quieres que mejore? O sea, inmediatamente el sufrimiento a mí me causa una alerta para decir, Señor, ¿en qué necesito esforzarme más? O sea, lejos de decir, ¿sabes qué? Me voy a desanimar. No, lo contrario, a ver, hay que seguirle. A Dios me está advirtiendo algo. Dios me está advirtiendo algo. Hay propósito en el sufrimiento. Aprendimos que entonces la vida pasada quedó atrás. Lujurias, excesos, idolatrías, pecados. Y que aunque el mundo nos critique, nosotros vivimos para agrado de nuestro Señor, quedar bien con Dios. Aunque eso represente la burla de la gente o que seamos la burla de las personas. O sea, agradar a Dios. No podemos vivir con un pie en Cristo y otro en el mundo, porque eso es ser tibio. Dios nos manda a estar comprometidos. Y si realmente te enamoras del Señor, vas a vivir, como lo dije en ese ejemplo, en agrado, buscando agradarlo, no importándote lo tuyo, importándote el Señor, su voluntad. Entonces, amados, espero que haya sido de bendición. A ver, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Hay muchas cosas que aprender en tu palabra, Señor, y hoy nos has mostrado que cuando sufrimos, que cuando hay
problemas, situaciones, no es que tú estés lejos. Tú estuviste, Señor, con aquellos que padecieron, que sufrieron en tu nombre. Estuviste muy cerca. Tú nos muestras en la vida también de José, Señor, cómo sufrió tanto antes de cumplir su propósito. Y ante cada sufrimiento tu palabra dice que tú estabas con él, Señor. La próxima vez que suframos o enfrentemos alguna situación, queremos confiar, queremos depender de ti y creer que tú estás con nosotros, Señor. Que si sufrimos es con un propósito, es para crecer y es para darte la gloria, para que aunque haya situaciones, también el mundo vea que estamos dispuestos a darte la gloria, a no desanimarnos, a confiar plenamente en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eso no es derrota. Eso habla, Señor, de una fe probada, de una fe que está puesta en ti plenamente, a pesar de que hay tribulaciones y problemas, que nuestra fe verdaderamente está puesta en ti. Y sabemos que tú nos guardas y tú tienes propósitos y que tú finalmente tienes pensamientos de bien, de paz y no de mal. Te confiamos nuestra vida, Señor, y te pedimos que sigas obrando para santificación de cada uno de los que están aquí presentes, para que su vida te refleje cada día más, para que sean un reflejo de tu Hijo Jesús, Señor, que sean testimonio, que alcancen a otros, que lleven el gozo de esta salvación, que lleven el Evangelio, Señor, y que puedan proclamar tu nombre con fidelidad. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, amados.